Federico Valverde se va al Paris Saint-Germain. Y si este escenario termina convirtiéndose en realidad, el Real Madrid no estaría perdiendo simplemente a un jugador importante dentro de la plantilla. Estaría perdiendo algo mucho más profundo, una pieza fundamental de su identidad competitiva. Porque cuando hablamos de Valverde, no hablamos únicamente de un centrocampista moderno con despliegue físico. Hablamos de uno de esos futbolistas que sostienen estructuras enteras sin necesidad de recibir constantemente el reconocimiento mediático que reciben otros nombres más ofensivos. Hablamos de un jugador que influye absolutamente en todo lo que ocurre dentro del campo. Y ahí es donde nace la verdadera preocupación alrededor de esta situación. Porque el problema no es solamente que el Paris Saint-Germain esté interesado. El problema es que media Europa entiende perfectamente el valor real de Federico Valverde. En Inglaterra llevan años observándolo. Equipos de la Premier League saben perfectamente que un perfil así es prácticamente imposible de encontrar en el mercado actual. En Italia también lo siguen con muchísima atención porque tácticamente encajaría en cualquier sistema competitivo de élite. Y mientras tanto, desde Arabia Saudita continúan apareciendo propuestas económicas gigantescas capaces de hacer dudar incluso a jugadores consolidados en la élite europea. Todo esto deja algo muy claro. El mercado considera a Valverde uno de los futbolistas más completos y más importantes del fútbol mundial. Y sinceramente, el Real Madrid tiene que entender que esta situación va muchísimo más allá de una posible venta importante. Porque sí, económicamente cualquier oferta por Valverde podría alcanzar cifras descomunales. Estamos hablando de un jugador todavía joven, en plenitud física, con experiencia en Champions League, consolidado en la élite y con una capacidad táctica absolutamente extraordinaria. Pero hay futbolistas cuyo valor no puede medirse únicamente desde el dinero. Hay jugadores que representan estabilidad competitiva. Jugadores que permiten que todo el sistema funcione correctamente. Y Federico Valverde pertenece exactamente a esa categoría. Porque cuando el Real Madrid necesita intensidad, aparece Valverde. Cuando el equipo necesita corregir espacios en transición defensiva, aparece Valverde. Cuando el partido entra en un contexto físico de máxima exigencia, aparece Valverde. Cuando el rival comienza a dominar emocionalmente el encuentro, aparece Valverde. Cuando el lateral sube y deja metros a su espalda, Valverde cubre. Cuando el equipo pierde la pelota en campo rival, Valverde es el primero en activar la presión. Cuando el mediocampo necesita recorrido, energía y agresividad táctica, Valverde siempre responde. Y eso en el fútbol moderno vale muchísimo más de lo que muchas veces la gente entiende. Porque hoy el fútbol europeo ya no se gana únicamente acumulando talento ofensivo. Los grandes equipos necesitan futbolistas capaces de sostener el equilibrio competitivo durante 90 minutos. Necesitan jugadores que puedan correr constantemente sin perder claridad mental. Necesitan centrocampistas capaces de interpretar todas las fases del juego. Y muy pocos hacen eso al nivel de Valverde. Lo impresionante es que además lo hace con una naturalidad enorme. No necesita protagonismo mediático exagerado. No necesita generar titulares cada semana. No necesita estadísticas artificiales para justificar su importancia dentro del equipo. Su impacto aparece directamente en el funcionamiento colectivo del Real Madrid. Y justamente ese tipo de jugador suele ser el más difícil de reemplazar porque su influencia muchas veces no se refleja completamente en números. Porque encontrar un futbolista creativo puede ser complicado, sí. Encontrar un goleador también lo es. Pero encontrar un jugador que mezcle despliegue físico, inteligencia táctica, agresividad defensiva, capacidad ofensiva, liderazgo silencioso y mentalidad competitiva de élite es muchísimo más difícil. Valverde puede jugar como interior derecho, como mediocampista mixto, puede partir desde banda, puede actuar prácticamente como extremo en determinados contextos y aún así terminar siendo clave defensivamente. Puede recorrer 40 metros hacia atrás para corregir una transición y segundos, después aparecer dentro del área rival atacando espacios. Ese nivel de energía combinado con lectura táctica no aparece fácilmente en ninguna generación. Y precisamente por eso preocupa tanto la posibilidad de una salida. Porque reemplazar a Valverde no significa simplemente salir al mercado y fichar otro centrocampista. Significa intentar reconstruir una función táctica completa dentro del sistema del Real Madrid. Y eso no se consigue automáticamente pagando dinero. Hay futbolistas que tardan años en desarrollar esa comprensión competitiva dentro de un club tan exigente como el Madrid. Además, hay algo todavía más importante dentro de todo este contexto. El Real Madrid está entrando en una nueva era. El club está construyendo una generación destinada a dominar Europa durante la próxima década.
Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler y otros jóvenes representan el futuro competitivo del proyecto. Pero justamente por eso necesitas futbolistas que sostengan el equilibrio emocional y táctico del equipo. Y Valverde es una de esas piezas absolutamente esenciales. Porque no todos los líderes necesitan hablar constantemente. Algunos lideran desde el esfuerzo, desde la intensidad, desde el ejemplo competitivo, desde la disciplina táctica. Y Valverde transmite exactamente eso. Representa la mentalidad del futbolista que nunca desconecta del partido. El jugador que entiende perfectamente lo que significa competir en el Real Madrid. El tipo de perfil que aparece siempre en los momentos más difíciles. Y si uno analiza los últimos años del club, resulta prácticamente imposible no darse cuenta de su importancia. En las noches grandes de Champions siempre termina apareciendo su energía. En los partidos físicamente más exigentes siempre termina siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Incluso cuando no marca ni asiste, su impacto sigue estando presente constantemente. Porque muchas veces el fútbol se decide en detalles invisibles para gran parte del público. Coberturas defensivas. Presiones bien ejecutadas. Ayudas tácticas. Correcciones posicionales. Intensidad sostenida. Y ahí Valverde es absolutamente diferencial. El problema para el Real Madrid es que el mercado actual prácticamente no produce jugadores así. El fútbol moderno está lleno de especialistas. Futbolistas muy buenos en una fase concreta del juego. Algunos destacan ofensivamente. Otros tienen gran calidad técnica. Otros sobresalen físicamente. Pero Valverde mezcla prácticamente todas esas cualidades al mismo tiempo. Y eso lo convierte en un perfil extremadamente escaso. Además, hay otro factor clave que mucha gente subestima, la mentalidad. Porque jugar en el Real Madrid no es solamente tener talento. El peso psicológico del club destruye a muchísimos futbolistas. La presión mediática, la exigencia constante y la obligación de ganar absolutamente todo generan un entorno extremadamente difícil de soportar. Valverde no solamente sobrevivió a esa presión, sino que se convirtió en uno de los jugadores más fiables del equipo. Eso tiene un valor gigantesco. Y por eso el PSG lo quiere. Porque el Paris Saint-Germain entiende perfectamente que para dominar Europa no basta únicamente con acumular estrellas ofensivas. Necesitas futbolistas capaces de sostener el equilibrio competitivo de todo el sistema. Necesitas jugadores que entiendan el sacrificio táctico. Necesitas perfiles capaces de correr por los demás. Y Valverde representa exactamente eso. De hecho, si el PSG consiguiera ficharlo, estaría incorporando muchísimo más que un mediocampista. Estaría fichando intensidad, liderazgo competitivo, energía constante, presión alta, recorrido físico, disciplina táctica y mentalidad ganadora. Estaría llevándose uno de los jugadores más completos del fútbol europeo actual. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Realmente puede permitirse el Real Madrid perder a un futbolista así en este momento del proyecto? Porque cuando uno analiza el presente del equipo entiende rápidamente que Valverde es prácticamente insustituible. No solamente por lo que aporta individualmente, sino por cómo potencia al resto de compañeros. Hace mejores a los laterales porque cubre espacios. Hace más libres a los jugadores ofensivos porque equilibra detrás. Hace más sólido al mediocampo porque multiplica la intensidad colectiva. Ese tipo de jugador cambia completamente el comportamiento competitivo de un equipo entero. Y muchas veces eso solo se valora de verdad cuando desaparece. Porque hay futbolistas cuya ausencia se nota inmediatamente. Pero también existen jugadores cuya importancia solo se comprende completamente cuando el sistema deja de funcionar igual sin ellos. Y Federico Valverde pertenece exactamente a esa categoría. Su presencia afecta al ritmo, al equilibrio, a la agresividad, a la presión y a la estabilidad emocional del equipo. Por eso esta situación genera tanta preocupación dentro del madridismo. Porque perder a Valverde no sería únicamente perder calidad futbolística. Sería perder una parte fundamental del ADN competitivo del equipo. Sería perder a uno de esos jugadores que representan perfectamente lo que significa competir al máximo nivel en el Real Madrid. Y el club necesita entenderlo antes de que sea demasiado tarde. Cuando observas los partidos más importantes del Real Madrid en los últimos años, hay algo que se repite constantemente. En los momentos donde el partido se vuelve caótico, donde aumenta la intensidad, donde el rival empieza a atacar agresivamente, Valverde nunca desaparece. Nunca baja el ritmo. Nunca se esconde. Sigue corriendo.
Sigue presionando. Sigue ofreciendo soluciones. Ese tipo de mentalidad es extremadamente valiosa en un club como el Real Madrid. Porque la presión aquí no es normal. En este club no basta con jugar bien 2 meses. No basta con hacer una buena temporada aislada. No basta con tener talento. El Real Madrid exige algo muchísimo más complejo, continuidad competitiva bajo una presión constante y prácticamente inhumana. Cada partido se analiza al detalle. Cada error se magnifica. Cada eliminación genera terremotos mediáticos. Y aún así, Valverde siempre transmite la sensación de estar preparado para soportar todo ese peso. Y eso no es casualidad. Muchos futbolistas llegan al Real Madrid con enormes condiciones técnicas, pero pocos consiguen adaptarse mentalmente a la dimensión del club. Algunos se bloquean por la presión del Bernabéu. Otros desaparecen en noches grandes. Otros bajan físicamente cuando la exigencia aumenta. Pero Valverde pertenece a un perfil completamente distinto. Su carácter competitivo parece crecer precisamente en los escenarios más difíciles. Por eso tantos madridistas consideran que venderlo sería un error estratégico gigantesco. Porque no se trata únicamente de perder a un buen centrocampista. Se trata de perder uno de los perfiles más fiables y más competitivos de toda la plantilla. Y especialmente si el destino termina siendo el Paris Saint-Germain, la situación adquiere todavía más gravedad. Porque aquí aparece un punto absolutamente fundamental. No es lo mismo vender un jugador fuera de Europa que reforzar directamente a un rival potencial en Champions League. El PSG lleva años intentando construir un proyecto capaz de dominar Europa definitivamente. Han invertido cantidades descomunales de dinero, buscando ese salto competitivo definitivo que todavía no terminan de consolidar de forma estable. Y precisamente uno de los perfiles que más necesitan es el de jugadores con mentalidad ganadora real, jugadores preparados para competir bajo presión máxima y sostener partidos de élite desde el trabajo colectivo. Y exactamente eso representa Valverde. Intensidad. Disciplina táctica. Capacidad física. Mentalidad competitiva. Sacrificio defensivo. Liderazgo silencioso. Energía constante. Capacidad de adaptación. Son características extremadamente difíciles de encontrar reunidas en un solo futbolista. Imaginen por un momento un mediocampo del PSG reforzado con un jugador así. Automáticamente aumentarían su agresividad sin balón. Mejorarían sus transiciones defensivas. Ganarían equilibrio táctico. Tendrían más capacidad para sostener partidos abiertos. Y sobre todo, añadirían una mentalidad competitiva que muchas veces les ha faltado en noches decisivas de Champions League. Es decir, el Real Madrid no solo perdería una pieza fundamental de su estructura. También estaría fortaleciendo directamente a uno de sus principales competidores europeos. Y eso puede tener consecuencias deportivas muy reales en el futuro. Porque muchas veces la Champions League no se decide únicamente por talento ofensivo. No se decide solamente por quien tiene más estrellas. Muchas eliminatorias se definen por detalles mínimos. Una presión bien ejecutada. Una cobertura defensiva correcta. Una recuperación en campo rival. Un esfuerzo físico en el minuto 88. Una ayuda defensiva cuando el equipo está sufriendo. Ahí es exactamente donde jugadores como Valverde marcan diferencias enormes. Hay futbolistas que destacan cuando el equipo domina. Pero luego existen jugadores todavía más valiosos, los que sostienen al equipo cuando el partido entra en zonas incómodas. Y Valverde pertenece completamente a esa categoría. Además, hay algo que muchas veces no se menciona lo suficiente: su regularidad competitiva. Porque en el fútbol moderno abundan jugadores extremadamente talentosos que aparecen en ciertos partidos y desaparecen en otros. Futbolistas brillantes técnicamente, pero inconsistentes mentalmente. Jugadores capaces de hacer actuaciones espectaculares un día y desconectarse completamente al siguiente. Valverde, en cambio, ofrece algo muchísimo más difícil de conseguir: estabilidad competitiva permanente. Puedes confiar en que físicamente va a responder. Puedes confiar en que tácticamente va a cumplir. Puedes confiar en que mentalmente nunca se va a esconder. Incluso en sus partidos menos brillantes, sigue aportando trabajo, intensidad y equilibrio colectivo. Y esa fiabilidad vale oro para cualquier entrenador. Porque los técnicos necesitan jugadores en los que puedan apoyarse cuando llegan los momentos críticos de la temporada. Necesitan futbolistas que mantengan la estructura táctica incluso bajo presión extrema. Necesitan perfiles capaces de interpretar diferentes contextos de partido sin perder intensidad.
Y Valverde ha demostrado durante años que puede cumplir exactamente ese rol. Además, su importancia va mucho más allá de las estadísticas tradicionales. Muchas veces el fútbol moderno cae en el error de analizar únicamente goles y asistencias. Pero hay jugadores cuyo impacto real no puede medirse únicamente con números ofensivos. Valverde mejora las coberturas defensivas del equipo. Permite que otros jugadores tengan más libertad ofensiva. Ayuda constantemente a equilibrar el medio campo. Corrige espacios. Gana metros defensivamente. Presiona durante 90 minutos. Acelera transiciones. Sostiene ritmos altos de partido. Ese tipo de influencia invisible muchas veces solo se valora realmente cuando el jugador ya no está. Y el Real Madrid históricamente ha sufrido precisamente eso en algunas etapas. La salida de ciertos futbolistas hizo evidente, demasiado tarde, cuánto sostenían realmente dentro de la estructura colectiva. Porque hay jugadores que no parecen imprescindibles hasta que desaparecen. Y entonces el sistema empieza a perder equilibrio poco a poco. Con Valverde podría ocurrir exactamente eso. También debemos hablar del mensaje institucional que enviaría el club si permite su salida. Porque cuando el Real Madrid vende a un jugador en plena madurez competitiva, el mercado interpreta muchísimas cosas. Puede interpretarse como una decisión económica. Puede interpretarse como un cambio de ciclo. Puede interpretarse como una reestructuración deportiva. Pero también puede interpretarse como dudas estratégicas internas. Y eso afecta muchísimo más de lo que parece desde fuera. Los grandes vestuarios observan absolutamente todo. Los futbolistas analizan qué jugadores son considerados intocables y cuáles no. Analizan la estabilidad del proyecto. Analizan la dirección deportiva. Analizan las prioridades competitivas del club. Y cuando un jugador tan importante como Valverde aparece constantemente relacionado con rumores de salida, inevitablemente empiezan a generarse preguntas internas. Porque los jugadores entienden perfectamente qué perfiles sostienen realmente a un equipo campeón. Además, existe otro factor importantísimo, el simbolismo competitivo. Valverde representa una parte muy concreta de la identidad actual del Real Madrid. Representa esfuerzo. Representa sacrificio. Representa intensidad. Representa compromiso colectivo. Representa la mentalidad de competir hasta el último minuto independientemente del contexto del partido. Y esos símbolos dentro de un vestuario tienen muchísimo peso. No todos los líderes necesitan hablar constantemente. No todos los referentes necesitan buscar protagonismo mediático. Existen líderes silenciosos que influyen desde el ejemplo diario. Desde el esfuerzo constante. Desde la disciplina competitiva. Desde la actitud en entrenamientos y partidos. Y Valverde transmite exactamente ese tipo de liderazgo. Por eso la gestión de esta situación es tan delicada. Florentino Pérez históricamente ha demostrado tener capacidad para tomar decisiones importantes en momentos críticos. Muchas veces ha tomado medidas impopulares que posteriormente terminaron siendo correctas. Pero este caso exige una visión extremadamente estratégica. Porque no se trata únicamente de evaluar una cifra económica gigantesca. No se trata solamente de analizar balances financieros. Se trata de entender el impacto colectivo y competitivo que tiene Valverde dentro del equipo. Y hay algo que debe quedar completamente claro, no todos los jugadores pueden evaluarse únicamente desde el punto de vista financiero. Algunos futbolistas sostienen estructuras enteras de rendimiento. Algunos jugadores permiten que el sistema funcione correctamente. Algunos perfiles elevan competitivamente a todos los futbolistas que tienen alrededor. Algunos jugadores hacen mejores a sus compañeros simplemente por la cantidad de trabajo invisible que realizan durante los partidos. Valverde pertenece exactamente a esa categoría. Y sustituir ese tipo de perfiles es muchísimo más difícil de lo que parece. Porque el mercado puede ofrecer jugadores técnicamente espectaculares. Puede ofrecer futbolistas con grandes números ofensivos. Puede ofrecer estrellas mediáticas. Pero encontrar jugadores capaces de combinar despliegue físico, disciplina táctica, madurez mental, compromiso defensivo y personalidad competitiva al máximo nivel europeo es algo extremadamente raro. Por eso el debate sobre su futuro genera tanta preocupación entre los madridistas. Porque más allá del nombre concreto, muchos sienten que vender a Valverde significaría debilitar parte de la identidad competitiva que ha permitido al Real Madrid mantenerse durante años en la élite europea. Y perder identidad competitiva en el fútbol moderno puede ser muchísimo más peligroso que perder simplemente calidad técnica. Especialmente en una Champions League cada vez más física,
más intensa y más exigente tácticamente. Ahí es donde futbolistas como Valverde se vuelven absolutamente diferenciales. Porque cuando el talento se equilibra entre los grandes equipos de Europa, termina marcando diferencias el carácter competitivo, la capacidad de sufrir, la disciplina táctica, el sacrificio colectivo, la resistencia mental. Y precisamente en todos esos apartados Valverde destaca de forma enorme. Por eso para muchísimos aficionados del Real Madrid la conclusión es muy clara: venderlo no sería simplemente perder un jugador importante. Sería asumir un riesgo deportivo gigantesco que podría afectar al equilibrio competitivo del equipo durante muchos años. Además, el contexto internacional convierte todavía más a Federico Valverde en una figura absolutamente estratégica para el Real Madrid. En Uruguay no es simplemente un jugador importante. Es un símbolo generacional. Representa el éxito del futbolista sudamericano moderno que logró consolidarse en la máxima élite mundial manteniendo una identidad competitiva muy marcada. Su evolución desde Peñarol hasta convertirse en pieza clave del Real Madrid es observada constantemente por miles de jóvenes futbolistas en toda América Latina. Y eso tiene un peso enorme. Porque cuando hablamos de Valverde, no hablamos únicamente de un mediocampista. Hablamos de un jugador que proyecta liderazgo, disciplina, profesionalismo y mentalidad competitiva. Su crecimiento en el Real Madrid se transformó en referencia para muchísimos jóvenes que sueñan con triunfar en Europa. En Uruguay lo consideran uno de los grandes referentes de la selección actual. En Sudamérica se valora muchísimo su capacidad para competir al máximo nivel sin perder intensidad ni humildad. Y dentro del propio Real Madrid representa exactamente el tipo de perfil que históricamente siempre fue fundamental para sostener ciclos ganadores. Por eso cualquier rumor relacionado con una posible salida genera tanto ruido. Porque no sería una operación cualquiera. No sería simplemente una transferencia más dentro del mercado europeo. Sería la salida de uno de los jugadores más fiables del proyecto deportivo actual del Real Madrid. Y eso inevitablemente tendría repercusión mundial. En España sería tema central durante semanas. En Uruguay tendría impacto nacional. En América Latina abriría un debate enorme sobre el futuro competitivo del club blanco y sobre la capacidad del Real Madrid para mantener a sus futbolistas más importantes en una etapa donde el mercado está completamente descontrolado económicamente. Pero incluso dejando de lado todo el impacto mediático, económico y comercial, el punto verdaderamente importante sigue estando dentro del terreno de juego. Porque el fútbol de máximo nivel se sostiene sobre futbolistas capaces de competir cuando los partidos entran en escenarios extremos. Y ahí es donde Federico Valverde adquiere un valor gigantesco para el Real Madrid. El club necesita jugadores preparados para soportar ritmos físicos altísimos durante toda la temporada. Necesita futbolistas capaces de jugar cada 3 días manteniendo intensidad competitiva constante. Necesita jugadores mentalmente preparados para noches europeas donde la presión es máxima y el margen de error prácticamente no existe. Y Valverde lleva años demostrando que pertenece exactamente a ese grupo reducido de jugadores. Piensa en cualquier gran eliminatoria reciente del Real Madrid en Champions League. Piensa en partidos donde el equipo tuvo que sobrevivir durante muchos minutos sin controlar la posesión. Piensa en encuentros donde los mediocampistas terminaron exhaustos físicamente por la presión rival. Piensa en contextos donde el equipo necesitó correr muchísimo hacia atrás para proteger ventajas mínimas. Piensa en momentos donde el rival dominaba emocionalmente el partido y parecía empujar constantemente al Madrid contra su propia área. En muchísimas de esas situaciones aparece Federico Valverde. Y aparece casi siempre haciendo el trabajo menos visible. Cubriendo espacios. Corrigiendo desequilibrios. Llegando a ayudas defensivas. Sosteniendo transiciones. Recuperando metros constantemente. Presionando tras pérdida. Tapando bandas. Cerrando líneas de pase. Ayudando al lateral. Dando oxígeno físico al resto del mediocampo. Permitiendo que otros jugadores tengan más libertad ofensiva porque él garantiza equilibrio. Ese tipo de esfuerzo muchas veces no aparece reflejado en estadísticas tradicionales. Y justamente ahí está uno de los grandes problemas cuando se analiza el fútbol moderno únicamente desde números superficiales. Porque hay futbolistas cuya influencia no siempre se mide en goles o asistencias. Hay jugadores cuyo verdadero impacto aparece en la estabilidad colectiva del sistema. Y Valverde pertenece completamente a esa categoría. Por eso tantos entrenadores valoran tanto este perfil.
Porque entienden perfectamente lo difícil que resulta encontrar jugadores capaces de ofrecer este nivel de intensidad táctica durante 90 minutos. Futbolistas que acepten sacrificarse constantemente por el funcionamiento colectivo. Jugadores preparados para adaptarse a múltiples contextos sin bajar rendimiento. Mediocampistas capaces de jugar por dentro, por fuera, como interior, como volante mixto o incluso ayudando en banda derecha sin perder competitividad. Ese nivel de polivalencia tiene un valor enorme en el fútbol actual. Y más todavía en un club como el Real Madrid, donde cada temporada exige competir simultáneamente por la Liga, Champions League, Copa del Rey, Supercopas y Mundial de Clubes. En ese contexto, tener jugadores físicamente dominantes y tácticamente inteligentes marca diferencias gigantescas a lo largo del año. Porque cuando llegan los meses decisivos, los equipos no solo ganan por talento ofensivo. También ganan por estructura. Ganan por equilibrio. Ganan porque existen futbolistas capaces de sostener el funcionamiento colectivo incluso cuando aparecen lesiones, rotaciones o momentos de fatiga acumulada. Y ahí Valverde vuelve a convertirse en pieza fundamental. Muchas veces el espectador se fija únicamente en el jugador que marca el gol decisivo. Pero detrás de muchas jugadas importantes existen futbolistas realizando esfuerzos invisibles que permiten que esas acciones ocurran. Federico Valverde constantemente participa en ese tipo de secuencias. Es el jugador que acelera una presión. El que corrige una pérdida peligrosa. El que evita una transición rival. El que llega primero a una segunda jugada. El que mantiene intensidad cuando otros empiezan físicamente a bajar. Y eso termina sosteniendo competitivamente al equipo entero. Además, existe otro aspecto muy importante que muchas veces se subestima, la continuidad táctica. Los grandes equipos necesitan tiempo para automatizar comportamientos colectivos. Necesitan estabilidad. Necesitan jugadores que conozcan perfectamente las exigencias del sistema y las dinámicas internas del vestuario. Y Valverde ya representa exactamente eso dentro del Real Madrid actual. Conoce perfectamente el nivel de presión del club. Conoce la exigencia del Bernabéu. Conoce los ritmos de la Champions League. Conoce la convivencia diaria dentro de un vestuario lleno de estrellas. Y sobre todo, ya demostró repetidamente que puede rendir bajo máxima presión. Eso no se compra fácilmente en el mercado. Porque sí, el fútbol mundial tiene muchísimo talento. Existen mediocampistas técnicamente brillantes. Existen jóvenes con enorme proyección. Existen jugadores físicamente fuertes. Pero encontrar un perfil que combine intensidad, resistencia, disciplina táctica, experiencia en máxima élite, capacidad de adaptación y mentalidad competitiva es muchísimo más complicado de lo que parece. Y además aparece otro factor importantísimo, el tiempo de adaptación. Cualquier reemplazo necesitaría meses para entender completamente el funcionamiento del Real Madrid. Necesitaría adaptarse al ritmo competitivo del club. Necesitaría construir conexiones tácticas con el resto del mediocampo. Necesitaría comprender la presión mediática constante. Necesitaría adaptarse emocionalmente a jugar cada partido bajo obligación absoluta de victoria. Mientras tanto, Valverde ya representa una garantía inmediata. Y eso tiene muchísimo valor. Especialmente en una etapa donde el Real Madrid está construyendo una nueva generación competitiva alrededor de futbolistas jóvenes que todavía continúan evolucionando. En ese contexto, perder piezas ya consolidadas podría generar desequilibrios innecesarios dentro del proyecto. Porque el Madrid necesita continuidad. Necesita mantener una base sólida. Necesita conservar jugadores capaces de sostener la identidad competitiva del equipo en los partidos más difíciles. Y Valverde claramente forma parte de ese núcleo. Además, existe un componente emocional y de liderazgo competitivo que tampoco debería ignorarse. Aunque no siempre sea el jugador más mediático del vestuario, muchos compañeros valoran enormemente su compromiso constante. Es el tipo de futbolista que transmite intensidad incluso cuando el equipo atraviesa momentos complicados. Y ese tipo de perfiles suelen ser fundamentales dentro de los vestuarios campeones. Los equipos grandes no se construyen únicamente con talento ofensivo. Se construyen con futbolistas dispuestos a sostener el equilibrio colectivo incluso cuando el esfuerzo pasa desapercibido públicamente. Y Federico Valverde lleva años haciendo exactamente eso. Por eso la gran pregunta empieza a ser inevitable. ¿Está realmente el Real Madrid en condiciones de perder a uno de los mediocampistas más completos, resistentes y tácticamente fiables del fútbol europeo actual? ¿Existe hoy en el mercado alguien capaz de ofrecer el mismo nivel de intensidad física, sacrificio defensivo,
adaptación táctica y compromiso competitivo desde el primer día? La respuesta parece extremadamente compleja. Porque el mercado puede ofrecer talento individual, pero perfiles tan completos son muy escasos. Y además, incluso encontrando un jugador con condiciones similares, no existiría ninguna garantía de adaptación inmediata. El Bernabéu históricamente ha demostrado que no todos los futbolistas soportan la presión del entorno madridista. Algunos necesitan años. Otros directamente nunca logran adaptarse completamente. Mientras tanto, Valverde ya demostró que puede soportar todo eso. Y no solo soportarlo, también competir al máximo nivel bajo esa presión. Por eso, desde una perspectiva puramente deportiva, su salida podría convertirse en un error estratégico enorme para el Real Madrid. Especialmente si termina fortaleciendo directamente a otro gigante europeo con aspiraciones reales de Champions League. Porque no solo perderías a un jugador importantísimo para tu estructura, también estarías potenciando competitivamente a un rival directo en Europa. Y en torneos como la Champions League, ese tipo de decisiones muchas veces terminan teniendo consecuencias enormes a medio plazo. Por eso el Real Madrid necesita actuar con inteligencia. Si existe cualquier problema interno, debe resolverse rápidamente. Si existen diferencias deportivas o estratégicas, deben alinearse cuanto antes. Porque perder estabilidad en un momento tan importante del proyecto podría generar riesgos completamente innecesarios. El club necesita proteger a los futbolistas que sostienen el rendimiento colectivo semana tras semana. Y Federico Valverde claramente pertenece a ese grupo reducido de jugadores fundamentales. Mantenerlo no debería verse como una decisión emocional ni sentimental. Debería verse como una decisión puramente competitiva. Porque hay jugadores que aportan calidad individual. Y después existen futbolistas que sostienen estructuralmente el funcionamiento entero del equipo. Federico Valverde pertenece exactamente a esa categoría. Es uno de esos jugadores cuya importancia muchas veces solo se entiende realmente cuando dejan de estar disponibles. Ahí es cuando aparecen los espacios mal cubiertos. Ahí es cuando las transiciones defensivas dejan de funcionar igual. Ahí es cuando el equipo pierde intensidad física en partidos largos. Ahí es cuando aumenta la sensación de fragilidad colectiva. Y justamente por eso tantos entrenadores consideran indispensables a este tipo de perfiles. Porque entienden algo que muchas veces desde fuera cuesta ver: el fútbol moderno se gana también desde el equilibrio invisible. Y Valverde representa perfectamente ese equilibrio para el Real Madrid. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el Real Madrid debe convertir a Federico Valverde en una pieza absolutamente intocable del proyecto durante los próximos años? ¿O consideras que una oferta económicamente gigantesca podría justificar su salida incluso sabiendo todo el impacto táctico, físico y competitivo que tendría para el equipo? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, apoya el contenido con tu me gusta y suscríbete para seguir recibiendo análisis profundos sobre el Real Madrid y todo lo que ocurre alrededor del club más grande del mundo.